Bueno, muy buenas tardes chicos, espero que hayan pasado bien. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de procesos de adaptación celular. Prácticamente en las clases anteriores vimos cómo las células tenían la capacidad de poder responder o adaptarse frente a determinadas situaciones, ¿verdad? Tratando de mantener la homeocinesis interna, haciendo nada más un recordatorio. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿verdad? En cuanto a los tipos de respuesta que pueden originar las células frente al estrés, ¿verdad? O frente a un agente o estímulo nocivo. Tenemos entonces una célula normal, ¿verdad? O prácticamente en homeostasis u homeocinesis, ¿verdad? Que por algún motivo, ¿verdad? Está siendo estimulada o estresada por algún agente lesivo, por algún tipo de patología. Entonces, ¿qué pasa? Este estrés genera una adaptación primeramente, ¿verdad? Y si recuerdan, los procesos de adaptación varía de acuerdo al tipo de agente lesivo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los casos de hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia y la neoplasia, ¿verdad? Pero también teníamos un límite, ¿verdad? O la célula tenía un límite de adaptación, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando la célula tenía incapacidad para adaptarse frente a esa situación? Aparecían las lesiones celulares. Teníamos dos tipos de lesiones celulares. La lesión podía ser reversible, ¿verdad? Cuando el estímulo prácticamente era leve o transitorio. Pero ¿qué pasa cuando este agente lesivo, ¿verdad? Prácticamente ya está mucho tiempo sobre la célula, le está estresando demasiado y aumenta, digamos, o el estímulo es más fuerte, más progresivo? Entonces ahí aparecen las lesiones irreversibles. Y prácticamente cuando aparecen las lesiones irreversibles, generalmente ya acontece lo que sería la muerte celular, la cual teníamos la programada o apoptosis y teníamos también las necrosis, ¿verdad? Que había de diferentes tipos, de acuerdo obviamente al tejido el cual estábamos refiriéndonos y obviamente a los agentes también que influyen en ese tipo de necrosis. Bueno, eso en cuanto a un repasito. En cuanto a las definiciones que debemos fijar para poder entender un poco lo que con respecto a la clase de hoy, sería lo que es el crecimiento. El crecimiento podemos denominar como el aumento por adición de masa viva y del valor requerido, tanto estructural como funcionalmente. Eso lo denominó Ross. Luego dice que el crecimiento de los seres pluricelulares puede definirse como el aumento del volumen y la diferenciación de la sustancia viva para alcanzar la configuración especial que requiere su función. Esto lo dijo Kuller, que es prácticamente la definición que particularmente me gusta más, ¿verdad? Porque prácticamente aquí hablamos, obviamente, de un aumento en cuanto a la capacidad celular, en lo que respecta al volumen, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos una comparación entre un cachorro de un canino, ¿verdad? Y posteriormente un animal adulto, ¿verdad? Y independientemente de si sea raza pequeña o raza mediana o grande o gigante, ¿verdad? Prácticamente se ve una diferencia en cuanto al tamaño. Entonces, prácticamente, cuando nos referimos al crecimiento, estamos eh, enfocándonos un poquitito en lo que respecta al aumento de tamaño, el aumento de volumen y obviamente al crecer o al aumentar, digamos, ese tamaño, esa función celular. También, ¿qué pasa? Estas células se van a ir diferenciando para posteriormente formar estructuras mucho más organizadas, mucho más funcionales. Y aquí tenemos, ¿verdad? Definimos lo que sería crecimiento en general, ¿verdad? Y en cuanto a lo que respecta al crecimiento celular propiamente dicho, podemos definir como el aumento de volumen, no número. Aumento del volumen de la célula consecutiva, principalmente a la síntesis de nuevas moléculas proteicas. O sea, prácticamente cuando nos referimos al crecimiento celular estamos hablando del aumento del tamaño celular
y obviamente al aumentar eso también aumenta la formación o creación de nuevas partículas, ¿verdad? Nuevas células, nuevos sustratos. Y pueden ocurrir ciertos trastornos en cuanto al crecimiento celular. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un aumento de las células, lo podemos denominar hipertrofia, ¿verdad? Bien, tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Si hace la diferencia entre estas dos imágenes. Y la atrofia, ¿verdad? Si por ejemplo teníamos esta estructura y posteriormente pasó una disminución del volumen celular. También en cuanto a la multiplicación celular, no es lo mismo el crecimiento celular que la multiplicación celular. En cuanto a la multiplicación celular, sería el aumento del número de células en división. Entonces, por favor, no se confundan. Crecimiento sería el aumento del volumen celular y la multiplicación celular sería el aumento del número de células que se están dividiendo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, del endometrio, que sería a nivel de útero, que tenemos una hiperplasia endometrial. Pero acuérdense que hipertrofia era aumento, hiperplasia sería aumento del número de células. Me menciona también que la mayoría de las células son capaces de dividirse por mitosis durante el desarrollo prenatal. Esto bien ya lo sabemos, ¿verdad? Que prácticamente a medida que se va desarrollando, digamos, el feto, también va adquiriendo ciertas características que serían ya digamos, cuando está más maduro. Dice, pero van perdiendo esta capacidad a medida que progresa la diferenciación. O sea, mientras más se está acercando el tejido al maduro, más se está perdiendo la capacidad de mitosis o de producción de nuevas células o de división celular. Sin embargo, dice que existen células bien diferenciadas que conservan la capacidad de división mitótica durante el crecimiento del animal. O sea, hay ciertas células que conservan esa capacidad de división, ¿verdad? Y por eso podemos dividir en dos tipos de células, dependiendo obviamente de la capacidad de mitosis que tiene. Tenemos las células intermitóticas y las células posmitóticas. Las células intermitóticas me dice que son aquellas células que se dividen constantemente o permanentemente, mejor dicho, y de manera regular. Dentro de las células intermitóticas tenemos nuevamente otro tipo que serían las intermitóticas vegetativas, las cuales dan lugar otra vez a otro tipo celular mediante su división y diferenciación. Y ahí tenemos esa denominación que serían las intermitóticas diferenciadas. Estas dice que pueden experimentar una diferenciación y transformarse en células de un segundo grupo. Llevan esta denominación porque generalmente cuando se las examina se encuentran en fase intermitótica, o sea, entre mitosis. En cuanto a las células intermitóticas vegetativas, dice que son características de los tejidos y órganos de renovación permanente, como la epidermis, tejidos hematopoyéticos y las espermatogonias. O sea, dentro de las células intermitóticas vegetativas que mencionamos anteriormente, que son células que prácticamente se están dividiendo permanentemente, ¿verdad? Bien sabemos que las células de la piel constantemente se están descamando y renovando, así como también, obviamente, para la formación de los espermatozoides y también la formación de las células sanguíneas en los tejidos hematopoyéticos. En cuanto a las intermitóticas diferenciadas, ahí tenemos a los glóbulos blancos inmaduros, también tenemos a los espermatocitos y las espermátides. ¿Por qué? Porque prácticamente estas ya tienen una característica diferente que la célula de origen. Ya prácticamente sería un pasito para la célula totalmente madura. ¿Verdad? Y aquí nada más un pequeño ejemplo y recordando también un poco lo que sería fisiología 2, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, la célula madre, ¿verdad?, hematopoyética pluripotencial totipotente, le denominábamos a la célula que prácticamente podía dar origen a un montón de células o precursores nuevamente. Teníamos dos tipos que serían la mieloide y la linfoide.
La linfoide prácticamente nos dan los linfocitos, ¿verdad? Mediante a los linfoblastos, prolinfocitos, ¿verdad? Prácticamente estos son células precursoras o serían las antecedentes a lo que serían las células maduras propiamente dicho. Y aquí en la mieloide tenemos varios, ¿verdad? Tenemos los megacarioblastos, proeritroblastos, ¿verdad? Que me dan lugar posteriormente a los eritrocitos, los megacarioblastos a los trombocitos o plaquetas, el mieloblasto me da un montón otra vez, aquí me dan las líneas blancas, ¿verdad? El basófilo, neutrófilo, eosinófilo, y así sucesivamente, ¿verdad? Y posteriormente, como les dije, tenemos las células posmitóticas, que son las que no se dividen de manera regular, a diferencia de las mitóticas, ¿verdad? Prácticamente me constituyen ya tejidos maduros o estables, como hígado, riñón, sistema nervioso, músculo, entre otros. Existen, sin embargo, dice, ciertas células diferenciadas que pueden recuperar la capacidad de división por mitosis en condiciones especiales, no siempre, debido a que a muerte de células del propio tejido por un aumento de demanda funcional, recuperando su capacidad de división, denominándose células posmitóticas con carácter reversible. Dijimos, ¿verdad?, anteriormente que prácticamente esa capacidad de mitosis la perdieron la mayoría de las células, ¿verdad? Hay otras que sigan manteniendo, y en este caso, como las células posmitóticas son prácticamente células que no se dividen de manera regular, pero que en determinadas ocasiones sí puede llegar a desarrollar nuevamente ese proceso de mitosis. Y en ese caso se las denomina células posmitóticas con carácter reversible, ¿verdad? Y tenemos otras también denominadas células posmitóticas fijas, ¿verdad? Que son prácticamente las que perdieron totalmente su capacidad de división, ya que son bastante diferenciadas y especializadas, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de las neuronas, ¿verdad? Que prácticamente estas células no se regeneran, van envejeciendo a medida que va pasando el tiempo y, como les digo, ahora se van perdiendo a medida que va pasando el tiempo. Bueno, después hablamos de los trastornos de crecimiento. Tenemos de dos tipos. Pueden ser de origen cuantitativo, ¿verdad?, en cuanto a cantidad de células, y cualitativo en cuanto a las cualidades, ¿verdad? En cuantitativo, por ejemplo, podríamos mencionar la hipoplasia, la aplasia, y el cualitativo, ¿verdad?, que serían prácticamente anormalidades debidas a problemitas en la mitosis o división celular. Los trastornos cualitativos y cuantitativos pueden coexistir en una misma lesión, ¿verdad? O sea, en un mismo individuo yo puedo encontrar atrofia e hiperplasia, ¿verdad? Y aquí tenemos un cuadrito, ¿verdad?, en cuanto a los cambios cuantitativos, ¿verdad? En cuanto a disminución del número celular, podríamos tener la agenesia, la aplasia, la hipoplasia. En cuanto a una disminución del volumen celular, podríamos tener la atrofia y la hipotrofia. Podemos tener lo contrario, ¿verdad? Un aumento del número celular podría ser la hiperplasia, y un aumento del volumen celular podría ser la hipertrofia. Y hablando específicamente ya de los trastornos en cuanto a cuantitativos y cualitativos, tenemos primeramente la agenesia. Ya seguro lo escucharon hablar. La agenesia podemos denominar como la ausencia de una estructura orgánica debido a la inexistencia del esbozo embrionario. Dentro de la agenesia tenemos otra vez ciertos tipos, como la atresia, ¿verdad? Es una forma particular de agenesia y significa la ausencia de una abertura natural o la discontinuidad de un conducto orgánico. Aquí tenemos, por ejemplo, la agenesia dentaria, ¿verdad? No se genera en este caso los otros incisivos, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, la atresia anal, ¿verdad? No se desarrolla prácticamente la abertura anal. Y mencionamos, ¿verdad?, de los esbozos embrionarios. Y recuerden bien que nosotros teníamos, ¿verdad?, durante el desarrollo embrionario teníamos 3 capas que prácticamente de estas derivaban los distintos, digo bien, tejidos y órganos
que posteriormente van a surgir dentro del feto individuo, ¿verdad? Teníamos el ectodermo, la capa más externa, teníamos el mesodermo, la capa media, y el endodermo, ¿verdad? La placa más interna, ¿verdad? Del ectodermo, ¿verdad? Así de manera sencilla, derivaba prácticamente el sistema nervioso y piel, del mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor, del endodermo, glándulas, pulmones, sistema digestivo, hígado, y acá ya algo más complicadito, ¿verdad? Pero por citar algunos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, del endodermo, deriva el intestino, alantoides, vejiga, páncreas, tráquea, hígado. Del mesodermo, ¿verdad? Que lo dividen en diferentes tipos, lateral, intermedio y paraxial. Tenemos, por ejemplo, la faringe, epicardio, miocardio, ¿verdad? La parte del corazón. Tenemos también las vísceras, ¿verdad? Las pleuras. Tenemos los músculos, ¿verdad? Dermis, ¿verdad? La parte del ectodermo, pelo, uñas, glándulas sebáceas, canal anal, ¿verdad? Vesícula auditiva, oído, ¿verdad? Prácticamente son todas las estructuras que se tienen interna y externamente, y todo esto deriva justamente de estos esbozos embrionarios o estas capas embrionarias que son súper importantes, ¿verdad? Después tenemos la aplasia, ¿verdad? La aplasia es la incapacidad total o parcial del esbozo embrionario para desarrollarse. Por favor, no se confundan, ¿verdad? Vuelvo a rememorar un poquitito. La genesia, ¿verdad? Era un tipo de ausencia, digamos, de una estructura orgánica, ya sea un brazo, un riñón, ¿verdad? O lo que sea, por la inexistencia del esbozo embrionario. Prácticamente o no hay un endodermo, o no hay un mesodermo, o no hay un endodermo, ¿verdad? Teníamos diferentes tipos, teníamos la atresia, que era la ausencia, una abertura natural o la discontinuidad de un conducto orgánico, ¿verdad? Y tenemos ahora la aplasia, que sería la incapacidad total o parcial de este esbozo embrionario para desarrollarse, pero da lugar a microestructuras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá la aplasia cutis, que es prácticamente un desarrollo incompleto de la epidermis, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la focomelia, ¿verdad? Que es una disminución de la formación y del crecimiento de las extremidades anteriores. La amelia sería prácticamente la inexistencia de las patitas o los brazos, ¿verdad? Y acá me menciona que la agenesia y la aplasia, ¿verdad? Son debidos principalmente a defectos hereditarios. Muerte accidental de una célula en cierto punto crítico durante el desarrollo del individuo o infecciones virales que afecten a la madre durante la gestación. O sea, ya estas anormalidades se dan a nivel uterino, ¿verdad? A nivel justamente interno, hereditario generalmente. Entonces, si bien retrocediendo un poco, si se dan cuenta, por ejemplo, si falta una capa, una célula de estas estructuras, ¿qué pasa? Prácticamente todas las demás que se van desarrollando a partir de ella no se pueden desarrollar. Por eso es súper importante el tema de los esbozos embrionarios y las células que lo competen, ¿verdad? Porque justamente de una da lugar a varias estructuras. Y también, obviamente, las enfermedades virales, ¿verdad? Obviamente, bien sabemos que los virus tienen capacidad de poder mutar o realizar cierto tipo de trastornos a nivel de la madre y del feto, ¿verdad? Mientras, dice, más temprana sea la muerte de la célula durante el desarrollo embrionario, la falla es más seria por las generaciones subsecuentes de células que se originarían de la célula perdida. Retrocediendo otra vez un poquito, ¿por qué me dice que mientras más anterior al desarrollo fetal es más grave? Porque justamente, por ejemplo, aquí tenemos nuestra célula madre pluripotencial, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tenemos un error en esta célula ya?
prácticamente no se va a poder desarrollar el megacardioblasto o el proeritroblasto o el mieloblasto, y por ende no se va a poder desarrollar los trombocitos, los eritrocitos, neutrófilos o sinófilos, ¿verdad? Es algo bastante grave, ¿verdad? Pero en cambio, supongamos que ese defecto ocurre a nivel del eosinófilo, por ejemplo, encallado. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente se va a poder desarrollar las anteriores células, todo lo que está aquí, pero solamente el eosinófilo no se va a poder desarrollar. ¿Ya se entiende? Entonces, por eso, mientras más anterior sea la muerte o el trastorno celular, más serio es la falla. Dice que estos trastornos catalogados como genéticos pueden ser importantes para la vida del individuo si el órgano afectado es vital, como en el caso de la aplasia renal, ¿verdad? Hay casos en el que tenemos un desarrollo anormal, ¿verdad? Pero hay todavía un riñoncito, en ese caso puede ser hipofuncional, ¿verdad? Puede desarrollar la actividad, pero en menor proporción, a diferencia, ¿verdad? De que, por ejemplo, no tengamos de un lado o prácticamente ambos lados no se desarrollen. En cuanto a los ejemplos, tenemos la atresia, ¿verdad? La de colon y de ano, que se presentan, dice, frecuentemente en perros dálmatas, cerdos, así como también en bovinos Jersey. La aplasia renal que les mencioné anteriormente también dice que es usual en gatos y perros, preferentemente los Cocker Spaniel. Suele ser asimétrica y compatible con la vida, lo que les mencioné, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un riñoncito por lo menos de un lado, es menos grave que si faltase ambos. Las extremidades son propensas a sufrir procesos de micromelia, ¿verdad? Que es prácticamente cuando no se desarrolla un esbozo embrionario, ¿verdad? Prácticamente las extremidades son más pequeñas. La amelia, cuando hay una agenesia o ausencia total de la estructura, ¿verdad? En este caso las extremidades, que puede ser consecuencia, dice, de envenenamientos por talidomina. La talidomina es una medicación que anteriormente se utilizaba como calmante para las náuseas y sedante. Generalmente se utilizaba en el primer trimestre de embarazo, pero se encontró que ocasionaba trastornos teratogénicos, ¿verdad? En cuanto a la hipoplasia, ¿verdad? La hipoplasia es una falla de las células o escaso desarrollo del esbozo embrionario de un tejido u órgano que nunca va a llegar a la madurez. Son lesiones consecutivas a la disminución o detención de la actividad mitótica de un tejido. Estas pueden ser durante la organogénesis o la formación del órgano en sí, a esto se lo denomina hipogénesis, o durante la vida del animal, ya denominado hipoplasia. ¿Qué pasa? Hay una reducción del volumen de la estructura orgánica y presentan reducidos números de células, lo que mencionamos. Tenemos, por ejemplo, aquí la hipoplasia renal. Aplasia sería la falta total, ¿verdad? Luego tenemos la etiología. ¿Por qué puede darse? Por anomalías congénitas, puede ser también por un suministro inadecuado de sangre a un órgano en crecimiento debido a una obstrucción en la afluencia de sangre, ¿verdad? Por algún tipo de estenosis, algún tipo de estrechamiento, ¿verdad? Inervación adecuada, ¿verdad? Que también eso va a influir en cuanto al crecimiento de la estructura, desnutrición del animal joven en crecimiento, que pueda afectar a algunas células, a un órgano o a todo el organismo, que eso ya prácticamente lo sabemos. Hay diferentes formas de lo que sería la hipoplasia. Tenemos, por ejemplo, la generalizada. Ahí mencionamos al enanismo, que este puede ser genético o puede ser hipofisario. Tenemos al cretinismo. El cretinismo sería la hipofuncionalidad o prácticamente una función disminuida de la glándula tiroides. Y la localizada podría ser como la hipoplasia renal, descrita en los Cocker Spaniel, frecuentemente es unilateral, que es compatible con la vida, pero en este caso menciona que el riñón tiene una cápsula bastante engrosada, así como también va a haber una disminución de los glomérulos en la corteza que, como bien saben, es súper importante para los procesos de depuración de la sangre. Tenemos otro ejemplo que sería la hipoplasia pancreática. La hipoplasia
pancreática se presenta, dice, como una hipoplasia del tejido acinar o de los acinos pancreáticos sin estar afectados los ductos. Como ven, aquí seguimos teniendo los ductos que conectan prácticamente con el intestino delgado, ¿verdad? Pero los acinos, que son justamente lo que mantienen los islotes de Langerhans, o donde están las células especializadas para la producción de hormonas, dice que son normales, pero a veces difíciles de ver. Se ha observado en caninos y terneros a partir del primer año con característicos problemas entéricos. Generalmente estos animales que tienen una hipoplasia pancreática suelen tener, digamos, dificultades en cuanto a la absorción de nutrientes, así como también suelen presentar diarreas esporádicas. Luego tenemos la hipoplasia miofibrilar de los cerdos recién nacidos por una disminución de las miofibrillas en número y diámetro. Fundamentalmente los animales tienen afectados los miembros posteriores con incapacidad para moverse, sufriendo traumatismos o aplastamientos por parte de la madre, ¿verdad? Esto ya a nivel muscular. ¿Verdad? Como se ve acá, ¿verdad? Tenemos la, recuerden por favor, hipoplasia miofibrilar. Prácticamente no pueden mover las patitas. Y tenemos el síndrome del nadador en el caso de los perros, que se suele dar bastante, no sé si ya lo llegaron a escuchar. Esta enfermedad es tratable en ciertos casos, ¿verdad? Con fisioterapia y muchísima paciencia. Y en algunos casos sí se necesita algunos tipos de cirugías correctivas. Vamos a ver si podemos ver un pequeño videito cómo sería el síndrome del nadador. Como ven, las patitas tienen extendidas. Generalmente a veces son solamente los miembros anteriores o posteriores, en este caso son los 4. No se puede dar la vuelta, no se puede mantener en pie. La posición, ¿verdad? Sería como una rana. Y ven cómo le hacen las rehabilitaciones. En este caso utilizan planchas de huevo, ¿verdad? Para que pueda pisar de manera correcta. En este caso, por ejemplo, se hizo una cirugía correctiva por una luxación de codo también que presentó. Se atan las patitas traseras o delanteras en algunos casos para tratar de reposicionar o reeducar los miembros. Como ven ahí ya puede pararse. Se trata de trabajar la coordinación posteriormente. Son animales que prácticamente pueden llegar a desarrollar una vida normal. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos la hipoplasia genital, que esta puede ser también testicular u ovárica. Se manifiesta con frecuencia en los bovinos, ovinos y equinos. Está ligado a trastornos de la hipófisis o a un gen recesivo autosómico. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí nuestro ovario. En este caso no se evidencia a este nivel el ovario. Ahora tenemos una hipoplasia ovárica en este caso. Tenemos también la hipoplasia cerebelosa, ¿verdad? Detrás de nuestros hemisferios cerebrales tenemos justamente el cerebelo. Esto sería normal, esto sería lo anormal, ¿verdad? Hay una disminución del tamaño del mismo, ¿verdad? Este puede ser congénito, también influenciado por enfermedades virales, especialmente en los gatos, con el virus de la panleucopenia felina, también a nivel de los bovinos y porcinos, como la peste porcina, y el virus de la diarrea viral bovina o DVR. Macroscópicamente
El tejido o el órgano está presente, dice, pero nunca adquiere su tamaño adulto normal, que puede determinarse por el peso, volumen o medidas cuando se los compara con tejidos u órganos normales. O sea, cómo yo puedo diferenciar justamente teniendo en cuenta las referencias de lo que sería un órgano normal, ¿verdad? Que generalmente se tiene, ¿verdad? Un peso establecido, un tamaño establecido, ¿verdad? Un volumen. El color también es evidente, ¿verdad? Dice que pueden ser normal o también puede carecer de intensidad en el color, teniendo una apariencia como de carne cocida o de pescado, ¿verdad? Debido a su tamaño diminuto, también va a carecer de fuerza y por ende también la disminución no va a ser normal. Posteriormente hablamos de la atrofia, que prácticamente, como bien saben, es una disminución del volumen de una célula, de un tejido, de un órgano. Para que estas estructuras se atrofien debe haber alcanzado su madurez. Esto es súper importante a diferencia de las demás. En este caso estamos hablando ya de un órgano maduro o desarrollo total. De lo contrario estamos hablando de ¿qué cosa? De hipoplasia. Acá tenemos las células normales, maduras, ¿verdad? Y el proceso de atrofia o disminución del volumen celular. Bueno, tenemos diferentes tipos de atrofia. Tenemos, por ejemplo, la simple, que es cuando tenemos una disminución del volumen de un tejido o órgano que está motivado por la disminución del tamaño o volumen de las células. Como un ejemplo dice el bazo en procesos anémicos persistentes. Prácticamente el bazo en animales que tienen una anemia crónica tiende a ser de menor tamaño. La segunda dice, que sería la numérica, cuando la disminución del volumen de un tejido o órgano es debido a disminución del número de elementos celulares que lo componen. Tenemos la atrofia de epidermis, que puede ser por radiación. Ahí prácticamente nosotros inhibimos la mitosis del estrato germinativo de la epidermis, ¿verdad? No hay un reemplazo celular. Bueno, tenemos diferentes tipos de atrofias, ¿verdad? Posteriormente a lo que mencioné de la simple y la numérica, tenemos dos que son la fisiológica y la patológica. La fisiológica, o denominada también involución, es el resultado de los procesos metabólicos normales, como lo dice su nombre, fisiológica. ¿Verdad? Se puede presentar en la época prenatal como postnatal. En el caso de involución del timo, eso se da, ¿verdad? Generalmente ya a nivel postnatal, ¿verdad? Generalmente el timo se mantiene bastante desarrollado en los cachorros, posteriormente sufre una involución o una disminución del tamaño. La misma cosa los vasos umbilicales, ¿verdad? Dice que dentro de esta clasificación también se encuentra otro tipo de atrofia que es denominada la atrofia senil, que afecta a todas las células del cuerpo, la musculatura esquelética, cardíaca, sistema nervioso, órganos hematopoyéticos, entre otros, asociado con un cambio gradual en las actividades hormonales del cuerpo. Y se distingue súper bien un animal geronte de uno que no lo es. Generalmente hay una atrofia, ¿verdad?, de los músculos temporales, ¿verdad?, del macetero también está como más chupado, ¿verdad? Y eso sería un tipo de atrofia senil, ¿verdad?, que se ve bien en la musculatura esquelética. En cuanto a las atrofias patológicas, hay varias. Tenemos, por ejemplo, la que es atrofia por desnutrición o inanición, ¿verdad?, que puede ser por falta de aporte alimenticio, por enteropatías que impiden la absorción de alimentos, como la enteropatía perdedora de proteínas, que prácticamente es una patología en la cual el animal no puede aprovechar los nutrientes que consume, ¿verdad? Es como si fuera que pasa de largo la alimentación. La deficiente producción de enzimas digestivas o también un exceso de consumo, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, tenemos las enfermedades febriles, cáncer, hiperparatiroidismo, que prácticamente se evidencian con este tipo de atrofia. Después menciona que el glicógeno o glucógeno, los azúcares y la grasa son los primeros en desaparecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las reservas energéticas, presentándose la atrofia después de esta pérdida. O sea, primeramente, ¿verdad?, se tienen que utilizar todas las reservas que tenemos a nivel corporal y posteriormente sí ya se empieza a consumir el cuerpo. Interesa, dice, sobre todo el músculo esquelético, ahí se lo denomina amiotrofia, ¿verdad?, pero puede afectar también a otras células como hígado, riñón, corazón.
Se presenta también en animales, perdón, con enfermedades inflamatorias crónicas y cáncer, donde se cita la producción excesiva de una sustancia denominada citocina TNF, o factor de necrosis tumoral, como la responsable de la supresión del apetito y la deflexión del líquido. O sea, en los animales que generalmente llegan a tener cáncer o algún tipo de enfermedad crónica, generalmente se produce esta sustancia, citocina TNF, que prácticamente hace que, o digamos, influye sobre el centro del apetito, ¿verdad? Impidiendo justamente que el animal quiera llegar a comer. Después tenemos la atrofia por compresión o presión, ¿verdad? Se presenta cuando una fuerza mecánica se aplica continuamente sobre las células por un tiempo prolongado, como en ejemplo los tejidos que están cerca de los tumores o abscesos, ¿verdad? Lo que hace que se disminuya el volumen. O sea, si por ejemplo a nivel abdominal tenemos una masa, un tipo de tumor que crece de manera desproporcionada, va a hacer presión sobre las estructuras que se encuentran cerca de ella, ¿verdad? Y a medida que se va cronificando, prácticamente las estructuras adyacentes van disminuyendo de tamaño para tratar de entrar todos en el mismo lugar, ¿verdad? Tiene dos efectos, directo sobre las células y sobre el riego sanguíneo también del territorio afectado. Si se hace demasiada presión, puede llegar prácticamente a hacer que no llegue un flujo sanguíneo y por ende producir algún tipo de necrosis. También acontece cuando los ductos secretorios o excretorios de una glándula están estenosados o disminuidos de tamaño, lo que hace que aumente la presión intraglandular o dentro de la glándula, obstaculizando de ese modo la nutrición y finalmente aparece la atrofia. También tenemos la atrofia por inactividad o desuso. La atrofia es consecutiva a la interrupción de la actividad funcional de la célula y se observa una atrofia simple. O sea, prácticamente como lo dice su nombre, es un tipo de atrofia que se presenta por la no utilización de esa estructura o ese miembro, ¿verdad? Cuando la causa deja de actuar, hay un restablecimiento de las células, ¿verdad? Como ejemplo, tenemos la miotrofia, un miembro consecutivo a una inmovilización prolongada. Ahora, en el caso, por ejemplo, una persona que se llegó a fracturar, llegó a usar yeso por un tiempo prolongado, entonces, ¿verdad? Esa extremidad que estaba prácticamente en desuso tiene menor tamaño o calibre que la que sí se estaba utilizando. También tenemos la atrofia por déficit endocrino, que es en el caso de la castración, ¿verdad? Disminuye el tamaño de las estructuras. Luego tenemos la atrofia por desgaste o agotamiento, es debido a una actividad celular excesiva y prolongada. Tenemos la atrofia de origen nervioso o neurogénica, dice que en esta se daña el elemento excitatorio o trófico. La sufre de manera característica la musculatura, que es privada de inervación, también interesan los huesos, ligamentos y la piel. En este caso, por ejemplo, una persona o un animal que sufrió algún tipo de accidente, ¿verdad? Que prácticamente quedó en estado parapléjico, ¿qué pasa? Prácticamente no, esa inervación no funciona de manera correcta, por lo tanto no hay un estímulo que haga que esa musculatura llegue a trabajar, por ende sufre el proceso de atrofia, ¿verdad? Y prácticamente eso es todo lo que respecta a la clase, rememorando un poquitito de lo que hablamos así a grandes rasgos. ¿Verdad? Dijimos que prácticamente las células tienen capacidad de dividirse o de mitosis, ¿verdad? Y de acuerdo a esa capacidad teníamos las intermitóticas, que eran células que, digamos, se reproducían o prácticamente pasaban por el proceso de mitosis de manera permanente, ¿verdad? Ahí teníamos a las vegetativas, ¿verdad? Y a las diferenciadas, ¿verdad? Posteriormente teníamos a las células posmitóticas, ¿verdad? Que eran prácticamente células que perdieron esa capacidad de mitosis, ¿verdad? Y teníamos de dos tipos, las células posmitóticas con carácter reversible, que eran las cuales perdieron esa capacidad de mitosis, pero que en determinadas circunstancias podían llegar a desarrollar nuevamente ese proceso, como en el caso del hígado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se hacen los trasplantes o se tiene una lesión grande a nivel del hígado, eso se hace una incisión quirúrgica y posteriormente vuelve a crecer otra vez, ¿verdad? Después tenemos las células posmitóticas fijas, ¿verdad? Que eran las células que estaban muy diferenciadas, ¿verdad? Por lo tanto, no llegaban a desarrollar nuevamente mitosis, como en el caso de las neuronas. Después hablamos de la genesia, ¿verdad?
que era prácticamente la ausencia de una estructura orgánica por la inexistencia del esbozo embrionario. Ahí teníamos la atresia y la aplasia. Dentro de la atresia, ¿verdad?, decíamos que era la ausencia de la abertura natural o discontinuidad de un conducto orgánico, ¿verdad? La aplasia era prácticamente la incapacidad total o parcial del esbozo embrionario para desarrollarse, dando lugar a estructuras más pequeñas, ¿verdad?, como mencionamos ahí, por ejemplo, la aplasia cutis, ¿verdad? Después, dentro de la aplasia teníamos un grupo particular que era la hipoplasia, que era prácticamente la falla de las células o el escaso desarrollo del esbozo embrionario de un tejido u órgano que no van a llegar nunca a la madurez. Ahí, por ejemplo, teníamos que podía ser la hipogénesis o podía ser la hipoplasia propiamente dicha. Dentro de la hipoplasia podíamos tener la hipoplasia generalizada, mencionábamos el enanismo, y podía ser localizada también. Posteriormente hablamos de la atrofia, que era prácticamente una disminución del volumen de la célula, ¿verdad?, las cuales tienen que llegar a la madurez o desarrollo total, porque si no estábamos hablando de un tejido o célula madura, estábamos hablando prácticamente de aplasia, pero estamos hablando de atrofia. La atrofia podía ser simple, ¿verdad?, cuando teníamos una disminución del volumen celular, y la numérica cuando había una disminución del número celular. También teníamos otra clasificación, la cual era la atrofia fisiológica o involución. Mencionábamos la atrofia senil, ¿verdad? Y dentro de la patológica teníamos varias. Por ejemplo, la atrofia por desnutrición, por compresión, por inactividad, por desgaste y la neurogénica. Y eso prácticamente sería todo lo que hablamos el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.